Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar sobre la clasificación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas, como ya sabemos, son reglas de conducta de observancia obligatoria, creadas y sancionadas por determinados órganos del Estado, aún en contra de la voluntad de los destinatarios, e incluso se puede usar el poder coactivo del Estado para su cumplimiento. Esa es una definición de normas jurídicas. Ahora, ¿cómo se clasifican estas normas jurídicas? ¿Cómo se ordenan o cómo podemos ordenar a las normas jurídicas? ¿Qué criterios vamos a utilizar? Vamos a utilizar algunos criterios. El primero es desde el punto de vista de sus ámbitos de validez. Las normas jurídicas tienen 4 ámbitos de validez: temporal, espacial, personal y material. Ámbito temporal. El ámbito temporal se refiere a la vigencia de la norma jurídica. ¿A partir de qué momento regula la conducta de los sujetos destinatarios a su cumplimiento? Hay normas de vigencia determinada y normas de vigencia indeterminada. Dentro del proceso legislativo existen varias etapas, varios actos, a partir de la iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, publicación y luego vigencia. A partir de la vigencia, la norma jurídica entra a la vida jurídica y regula las conductas de los sujetos que deberán cumplirlas. Hay normas jurídicas que son de vigencia determinada, es decir, se establece una temporalidad o un lapso o un periodo dentro del cual estarán vigentes. Por ejemplo, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, que estará vigente solamente por un año. En cambio, las normas de vigencia indeterminada, que son la mayoría, pues no se establece el tiempo en donde dejarán, o más bien cuando dejarán de ser vigentes. Por ejemplo, el Código Civil para el Estado de Guanajuato es una norma de vigencia indeterminada. Ese código entró en vigor en mayo del año 1967. A partir de mayo, entonces, regula las conductas civiles de los sujetos destinatarios de ella, y en esa norma no se estableció el periodo en que deberá concluir. Aquí las formas de conclusión o de dejar de tener vigencia la norma, pues se refiere a la derogación o a la abrogación de las normas jurídicas. Bueno, entonces, a partir de la iniciación de su vigencia, las normas indeterminadas no establecen un periodo dentro del cual seguirá rigiéndose la conducta de los destinatarios de la norma, a menos que la norma jurídica se derogue o al menos que la norma jurídica se abrogue. Vamos a pasar ahora al ámbito espacial. El ámbito espacial se refiere al lugar donde se aplica la norma jurídica. Si hablamos del lugar o del territorio, el territorio pues es el espacio físico, el espacio geográfico donde el Estado ejerce su soberanía, donde el Estado ejerce su poder. En los Estados Unidos mexicanos pues es un Estado federal y pues hay normas jurídicas de aplicación en todo el territorio de la República Mexicana, como lo es el caso de la Ley Federal del Trabajo, del Código Fiscal de la Federación, del Código Civil Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas normas
son de aplicación en todo el territorio de la República. Hay normas jurídicas donde aplican solamente en el interior de un estado que forma parte de la federación, el estado de Guanajuato. Dentro de su espacio geográfico, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, solamente se van a aplicar dentro del territorio del estado de Guanajuato. También hay reglamentos municipales. El ayuntamiento crea reglamentos y estos reglamentos solamente van a aplicar dentro del territorio espacial físico de un municipio, por ejemplo del municipio de León, del municipio de la ciudad de Guanajuato. Solamente sus reglamentos de policía, sus reglamentos de mercados, pues van a aplicar dentro de su espacio geográfico. Podemos concluir entonces que el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas se reduce a que las normas jurídicas solamente van a aplicarse dentro del territorio del poder público que les ha dado vida, que las ha creado. Si la norma fue creada por el Congreso de la Unión, su aplicación será en todo el territorio de la República. Si la norma jurídica fue creada por el Congreso del Estado de Guanajuato, solamente regirá dentro del territorio del Estado de Guanajuato. Si el reglamento de mercados fue creado por el Ayuntamiento de León, entonces solamente aplicará dentro del territorio municipal de León. Ámbito personal de validez de las normas jurídicas. Este ámbito responde a la pregunta: ¿a quién? ¿Cuáles son los sujetos a los que se destina la norma? ¿A quién se va a aplicar la norma? Si hablamos, por ejemplo, de la Ley Federal del Trabajo, pues podemos decir, bueno, pues la Ley Federal del Trabajo se va a aplicar al trabajador y al patrón. El Código Civil para el Estado de Guanajuato, ¿a quién se va a aplicar? Bueno, el Código Civil se divide en varios apartados o en varios libros que habla, por ejemplo, del derecho de familia, de los bienes, las obligaciones, los contratos y la herencia. ¿A quién se va a aplicar entonces el Código Civil para el Estado de Guanajuato? Bueno, a todos los sujetos que se encuentren en la situación jurídica regulada por la propia norma jurídica. Si el sujeto está en una situación de cónyuges, de padres, de hijos, pues entonces habrá normas jurídicas que regulan específicamente a estas personas. Si hablamos del comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, las normas jurídicas se van a aplicar a las personas que estén en estas situaciones jurídicas. Por lo tanto, el ámbito personal se refiere a los sujetos que son objeto de regulación jurídica por la norma y a los que se encuentran específicamente en la situación hipotética que regula la propia norma jurídica. Las personas destinatarias de la norma jurídica. Por último, el ámbito material. El ámbito material se refiere al objeto que regula la norma. Si la norma jurídica tiene por objeto regular conductas, ¿cuál es el contenido de la conducta? ¿Cuál es la materia de la conducta? Porque podemos hablar que la conducta tiene una materia mercantil. Si la conducta que se atribuye al sujeto, por ejemplo, ejecuta algún acto mercantil, celebra actos de comercio,
Entonces estamos hablando de la materia mercantil. Si la conducta que se atribuye al sujeto es una conducta civil relacionado con los derechos de los cónyuges o con los derechos de los hijos o con el ejercicio de la patria potestad, entonces pues estamos hablando de una materia civil. Si la conducta de los sujetos está en función de la administración de determinados bienes, por ejemplo, si hablamos de la administración de la educación, si hablamos de la administración de las comunicaciones, si hablamos de la administración de los ingresos del Estado, pues estamos hablando de una materia administrativa. Por lo tanto, la materia que regula las conductas, pues las podemos dividir en términos generales: conductas de derecho público y conductas de derecho privado. En las conductas de derecho público, las relaciones establecidas entre los sujetos son, por un lado, el Estado y por otro lado, los particulares. El derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho procesal, pues son normas jurídicas cuya materia es el derecho público. El derecho privado regula las relaciones o las conductas entre particulares, las ramas, el derecho civil, el derecho mercantil. Las conductas de tipo social, que regulan grupos específicos, los trabajadores, los campesinos, etcétera, pues aquí estamos hablando de una materia de derecho social. Debes tomar en cuenta entonces cuál es la materia que regulan las normas jurídicas, para que determines en qué área o en qué rama del derecho vas a ubicar las conductas jurídicas que se le atribuyen a las personas. Estos son algunos criterios de clasificación de las normas desde el punto de vista de su ámbito de validez. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido estos criterios de clasificación y que sobre todo lo apliques en las normas jurídicas que estudias, ¿sí? En las normas jurídicas que tienes ante ti. Entonces, puedes tú abrir un código civil, una ley de títulos de crédito, una ley de sociedades mercantiles, una ley del impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo, cualquier norma jurídica y aplicar estos 4 ámbitos de validez. Por mi parte es todo. Si te gustó, pues házmelo saber. Inscríbete en mi canal, ¿verdad?, para que sigas viendo todos los videos relativos a la materia civil, porque tú sabes que soy tu asesor jurídico y mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez. Muchas gracias y que tengas buenas tardes.